Vamos ahora sí al tiempo del estudio de la palabra. Como saben, estamos estudiando de forma expositiva el Evangelio de Juan y estamos aún en Juan capítulo 11, entonces le voy a pedir que me acompañe allí, Juan capítulo 11. La semana pasada iniciamos este capítulo y nos queda este sermón y otro el próximo miércoles para concluir con este capítulo, que tal como lo dijimos también la semana pasada, capítulo 11 y capítulo 12 representan un puente en el Evangelio de Juan, un centro. Es como la carne de un sándwich, ¿verdad? Y ya anteriormente se nos habló mucho acerca de las señales y de los milagros del Señor Jesucristo, que estas señales y estos milagros están vinculados con el propósito del Evangelio. Juan capítulo 20 dice que estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de todo el Evangelio de Juan. Es uno de esos algunos libros de la Biblia en los que el autor decidió escribir su propósito y facilita muchísimo nuestra tarea, ¿verdad? Es decir, cuando estamos estudiando un libro, casi siempre nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la idea central de este libro. En el Evangelio de Juan tenemos precisamente que Juan escribió para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre, ¿verdad? Eso es una dicha. Ahora, capítulo 11 y capítulo 12 es una transición entre la etapa de las señales y de los milagros de Jesús en su ministerio terrenal y la segunda parte del Evangelio, que sería la última semana del Señor Jesucristo, como algunos lo conocen, la semana de la pasión, ¿verdad? Es también bastante interesante que el Evangelio de Juan dedique prácticamente la mitad de su contenido a una sola semana y la otra mitad a 3 años, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió en esa semana de la muerte del Señor Jesucristo es importante porque allí radica la esperanza de nosotros los cristianos. Y el autor quería mostrar que si entendemos que Jesús es el Cristo, tenemos que entender la magnitud de su sacrificio, ¿sí? Quien murió allí no fue cualquiera, es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Él lo ha demostrado a través de las señales que ha hecho, Él ha demostrado ser el Cristo. Ahora, su muerte, entonces, es un evento importante para los que depositan su confianza en Él. Quiero hacerle una pregunta, no me responda en voz alta, le voy a pedir que lo responda en su mente. ¿Cree usted en Jesús? ¿Cree usted en Jesús? Yo espero que en la mayoría la respuesta haya sido sí. Si en alguien de forma sincera la respuesta fue no, abra su corazón para que la palabra hable lo que tenga que hablar. Yo espero que en la mayoría la respuesta haya sido sí. Pero le tengo otra pregunta. ¿Cómo le dice a usted a Jesús que usted cree en Él? ¿Cómo se lo expresa? ¿Cuál es la forma en la que usted le demuestra a Jesús que usted cree en Él? Estamos muy acostumbrados a decir superficialmente algo que creemos, pero que tal vez nuestras acciones demuestran lo contrario. Yo le puedo decir, por ejemplo, a mi esposa que la amo, y puedo decírselo con mis labios. Melanie, yo la amo. Yo puedo hacer esa confesión, ¿verdad? Esa forma, esa expresión. Pero quizá, no sé, hipotéticamente hablando, mis acciones demuestran deslealtad, infidelidad hacia ella, agresión, no sé. ¿Podría ella, con suficientes bases, decirme, Henry, yo creo que usted no me ama? Si mi actitud hacia ella fuera desleal, de infidelidad, cosas por el estilo. ¿Me voy a entender, hermanos? Nuestras acciones también son una forma de decirle al Señor que nosotros creemos en Él. Y yo creo que en esta altura de la historia de la muerte de Lázaro, nos vamos a encontrar con un punto en particular donde el Señor Jesús va a tener conversaciones y encuentros con personas que genuinamente creen en Él, Marta y María. Pero Jesús quiere ir más allá en la convicción que estas mujeres manifiestan frente al Señor. Y espero que esto también sea edificante para nosotros. La semana pasada habíamos visto capítulo 11, del versículo 1 al versículo 16. Habíamos visto una afirmación del Señor Jesucristo diciendo que la enfermedad que fue anunciada, ¿verdad?, que sufría Lázaro, no era una enfermedad para muerte, sino una enfermedad para la gloria de Dios. Nos imaginábamos a Jesús arrollándose sus mangas y diciendo, ahora sí van a ver un milagro, pero todo lo contrario, lo que sucedió fue que Jesús se quedó más días en el lugar donde estaba y no viajó hacia donde estaba Lázaro. Eventualmente,
pasados 2 días, reúne a sus discípulos y les dice, vamos a ir a donde nuestro amigo que está muerto. Eso también podría ser una reacción ilógica de parte de Jesús, porque entendemos que en sucesos anteriores a Jesús lo intentaron matar, precisamente cerca de Jerusalén. Sus discípulos entienden que ir a Jerusalén con el ambiente tal y como está es prácticamente cometer suicidio. Pero un hombre lleno de fe y confianza en el Señor, llamado Tomás, dice, vayamos y muramos con Él. Y hasta el momento, hasta donde quedamos ellos van caminando a encontrarse con María y Marta en el funeral, o en la muerte, o en la vela, como queramos llamarle, de Lázaro, porque Lázaro ya murió. En este camino estoy seguro que en las mentes, no solo de Jesús, sino también de sus discípulos, resuena la frase que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Los discípulos y Jesús quizá llevan esto en sus mentes pensando cómo lo que acaba de suceder va a glorificar a Dios. Y hoy vamos a ver algunos elementos en los que este contexto, esta circunstancia funcionó para que Dios fuese glorificado. Vamos a dividir el estudio de esta porción en tres puntos específicos que podríamos llamarlos 3 encuentros. Primeramente un encuentro de Jesús con Marta, luego un encuentro de Jesús con María y por último un encuentro de Jesús con Lázaro. Y a la luz de esto vamos a aprender cómo quiere Dios que le digamos, cómo quiere Jesús que le digamos que creemos en Él. ¿Cómo quiere Jesús que le digamos que creemos en Él? Vamos a enfocarnos primeramente en su encuentro con Marta. Dice a partir del versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El evangelista es sabio con los detalles que nos transmite, ¿sí? Y en su sabiduría nos dijo, quedó registrado cuántos días tenía Lázaro de muerto. ¿Por qué esto es importante? Bueno, yo creo que el argumento literario del evangelista es el siguiente, de verdad estaba muerto. Es decir, no estaba enfermo, no estaba dormido, es que Lázaro estaba muerto. Más adelante usted va a ver que, por ejemplo, Marta va a decir, no abramos la tumba porque ya debe de heder su cuerpo, es decir, está verdaderamente muerto. A esto le podemos añadir una creencia judía. No sabemos si es la razón por la que esto se escribe, pero al menos podría beneficiarnos. Y se dice que algunos judíos creen que un cuerpo después de 3 días de muerto es que su alma sale del cuerpo, ¿verdad? Entonces posiblemente el autor está intencionalmente diciendo, tiene 4 días de muerto porque ya ni siquiera su alma está dentro de su cuerpo. Ahora, esto no es algo que necesariamente sostenga la escritura, sino que la cultura judía lo afirma, ¿verdad? Sea cual sea la razón, se nos está diciendo algo. Lázaro verdaderamente está muerto. Y detrás de la muerte, en un término terrenal, podríamos decir, no hay esperanza. La muerte es lo último. Ya no hay más esperanza después de ella. Versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Esto llama la atención también porque muy posiblemente la familia de Lázaro, María y Marta era una familia importante en la región. Para que haya presencia de muchos de los judíos allí, debe ser una familia que tenía cierta importancia. Versículo 20, y aquí vamos a empezar con el encuentro como tal de Jesús y Marta. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Tenemos a Marta saliendo al encuentro con Jesús. En este momento en particular podemos estar seguros de lo siguiente. Este encuentro de Marta y Jesús es un encuentro privado, ¿sí? De forma privada, y más adelante vamos a ver que en el lugar donde Marta se encontró con Jesús fue el mismo lugar donde María se encontró con Jesús y tuvo que caminar cierta distancia. Entonces muy posiblemente esta conversación entre Jesús y Marta es una conversación privada. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, y aquí viene la primera expresión de que Marta creía en Jesús. Vean lo que dice Marta. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La primera advertencia que quiero hacerles, mis hermanos, tengamos cuidado de interpretar precipitadamente estas frases como una queja, ¿verdad?
De hecho, algunos expositores bíblicos lo interpretan como una queja. Yo no creo que esto sea una queja. Sinceramente, viendo la espiritualidad de Marta y de María, esto parece una expresión de confianza en Jesús. Sin embargo, quizá esta confianza no ha llegado al nivel donde Jesús quiere que llegue. Es decir, es una confesión sincera. Puedo decirlo de la siguiente forma. La esperanza de Marta le está diciendo a Jesús, creo en ti. La esperanza de Marta le está diciendo a Jesús, creo en ti. Esta esperanza es, si tú hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. Ella tenía esperanza en Jesús. La esperanza dice, creo en ti. La esperanza de Marta es su emoción hablando, es su corazón, es su pasión. Ella confiaba, ella tenía esperanza en el Señor Jesús. La esperanza de Marta dice, creo en ti. La esperanza es la emoción de Marta hablando. Pero no solamente la esperanza le dice a Jesús que Marta cree en él, sino que vamos a seguir, dice. Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella tiene confianza en Jesús. Noten la carga de esperanza que tiene este texto. Realmente no sabemos qué esperanza tenía, bueno, la podemos intuir un poco, qué esperanza tenía Marta, pero muy posiblemente no era lo que al final vio. No era la resurrección física de Lázaro. Sin embargo, ella tenía esperanza en él. Jesús inmediatamente dice en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Hermanos, vean la confianza de Marta tras esta afirmación de Jesús. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Notaron? Ella tenía esperanza en Jesús. Ella tenía esperanza en lo que Jesús podía hacer por Lázaro. Ella tenía esperanza en la resurrección. No sabemos qué grado de conocimiento espiritual tenía Marta y tenían María, pero sí sabemos al menos que en este sentido, y estoy hablando en términos teológicos, estaban con mejor conocimiento teológico incluso que los saduceos que negaban la resurrección. Los saduceos dedicaban su vida al estudio de las Escrituras, pero negaban la resurrección. Y tenemos a dos mujeres, Marta y María, que le dicen a Jesús, yo estoy seguro que Él va a resucitar en el día postrero. Entonces tenemos una persona que cree en Jesús, tenemos una persona que confía en Jesús. No estamos en un encuentro de Jesús con un incrédulo. Estamos en un encuentro de Jesús con alguien sumamente devoto a su palabra. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Alguien a quien más adelante vamos a ver que María y Marta le llaman el maestro. De hecho, me voy a adelantar, perdón, versículo 28. Usted lo puede ver, dice María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Hermanos, esto es contracultural para la época, porque las mujeres no tenían maestros. ¿Sí? Estoy hablando en términos religiosos, maestros, rabinos. Solo los hombres tenían un rabino que los educaba religiosamente, las mujeres no. Así que la próxima vez que usted escuche que la religión cristiana es una religión machista, yo creo que las personas que afirman ese tipo de frases reconsiderar sus afirmaciones. Porque el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, el encuentro de Jesús con Marta y María, la piedad de Jesús hacia ellas, su dedicación hacia ellas como maestro de mujeres, nos dice absolutamente todo lo contrario. Jesús era un hombre que actuó de una forma diferente a como toda la cultura había actuado, y Jesús valoró la imagen de Dios depositada en las mujeres. Ese es tal vez un comentario social, ¿verdad? Pero yo creo que vale bastante la pena mencionarlo. Ahora bien, ella dice, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Ahora, ¿esto expresa confianza? Sí. ¿Expresa esperanza? Sí. Podemos decir, Marta tiene esperanza en Jesús. Esperanza de que Lázaro al final resucitará. ¿Está eso mal, hermanos? No, está bien. Dios quiera que todos sus hijos tengan esperanza en las palabras que Jesús ha dicho. Pero Jesús quiere una confianza todavía más allá que esta esperanza. Y Jesús está dispuesto a decir este yo soy, ¿verdad? Que es también famoso en el Evangelio de Juan, versículo 25. Dice, le dijo Jesús, yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es cierto, Marta confía, tiene esperanza en Jesús. Pero Jesús quiere que Marta vea a un Jesús más claramente del que Marta ve. Jesús dice, yo me quiero presentar delante de Marta de una forma todavía más evidente. Y aquí él hace esta afirmación. Ya hemos visto otros yo soy en el Evangelio de Juan. Jesús ya ha dicho yo soy el pan, ya ha dicho yo soy la luz, ya ha dicho yo soy la puerta y ya ha dicho yo soy el buen pastor. En este caso, él afirma yo soy la resurrección y la vida. Vamos a leer también que él va a decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eventualmente veremos que él dirá yo soy la vid verdadera. Esos son los yo soy que podemos estudiar en el Evangelio de Juan. Y todos estos yo soy giran alrededor del carácter mesiánico del Señor Jesucristo. Alguien que tiene poder sobre lo que aparentemente es invencible. Alguien que sacia el hambre más que lo que el alimento físico podría darlo. Alguien que guía el camino más de lo que la luz del día podría hacerlo. Alguien que es el ingreso a las ovejas. Alguien que es el buen pastor que está dispuesto a dar su vida por ellas. Alguien que está dispuesto a vencer la muerte. Alguien que no solamente es la luz que dirige el camino, sino que es el camino mismo, la verdad, la vida misma. Alguien que es la vid y que separados de él no podemos hacer nada. Él se está presentando como el Mesías. Él está diciendo a Marta, yo quiero que usted me entienda mejor de lo que hoy me entiende. ¿Marta es creyente en Jesús? Sí. ¿Marta confía en Jesús? Sí. ¿Marta tiene esperanza en Jesús? Sí. Pero Jesús quiere presentarse todavía más claramente a Marta. Aquí le puedo decir lo siguiente, hermanos. Yo creo que cuando estaba estudiando este texto, entendí un poco mejor cuando los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Podemos ver mejor a Jesús de lo que lo veíamos ayer, aún siendo sus hijos? ¿Sí? Ahora le pregunto, ¿quiere usted ver mejor a Jesús de lo que lo ve hoy? Tal vez usted tiene su esperanza en Él, pero tal vez usted todavía no ha meditado en la capacidad de su poder de una forma más profunda. Y hoy nosotros podemos ver a Jesús más claramente de lo que lo hemos visto. En su gracia, Jesús ha decidido presentarse delante de nosotros como a un ser visible. Hermanos, Dios en su esencia y naturaleza es un ser que nosotros no podemos ver. ¿Sí? Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu en verdad. Sin embargo, Jesucristo fue enviado al mundo y dice, Él es la imagen del Dios viviente. Él es el primogénito de la creación. Dice el autor de Hebreos, pongan sus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Podemos entender más a Dios al ver a Jesús, porque Jesús es Dios. Es Dios visible para nosotros. Yo le reto a lo siguiente. Anhele entender más a Jesús de lo que lo entiende hoy. Anhele ver mejor a Jesús de lo que lo entiende hoy, de lo que lo ve hoy. Jesús se presenta con estas afirmaciones mesiánicas diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Vean que estas frases, que prácticamente son el centro mismo de este texto que estamos estudiando, podrían dividirse en dos etapas. Y la voy a dividir voluntariamente. Dice, yo soy la resurrección. Por tanto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego, yo soy la vida. Por tanto, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Notaron que estas cuestiones se compaginan unas con otras? Él es la resurrección y la vida. Por tanto, siendo Él la resurrección, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién está muerto? En este momento, en este contexto en particular, ¿quién está muerto? Lázaro. Jesús está dispuesto a demostrar que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él, no morirá eternamente. Ahora la pregunta es, ¿quién vive en este contexto? Ya vimos. ¿Quién está muerto? Lázaro. ¿Quién está vivo? Marta, María.
Ahora, esta pregunta se vuelve filosóficamente algo interesante, ¿verdad? Porque yo puedo asumir lo siguiente, hermanos. No solamente Lázaro está muerto en esta circunstancia. No solamente Lázaro está muerto acá. Aunque estamos en su funeral y en su vela, por decirlo de alguna forma, no solamente Lázaro está muerto allí. Pero el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que aquí hay un llamado a los muertos. Crean en mí. Alguien podría decir, todos los que están ahí están vivos menos Lázaro. Bueno, yo podría también filosóficamente decir, no necesariamente. En esa casa tal vez había muchos muertos. Y a ellos el Señor les está diciendo que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente, pero ¿qué pasará con aquellos que están muertos? Jesús vuelve a ver a Marta y le hace la pregunta confrontativa y le dice, ¿crees esto? Y vean la afirmación de Marta. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Noten su contenido teológico, hermanos. Noten la carga teológica que tiene este versículo. Marta diciéndole a Jesús, viéndolo a los ojos en el funeral de su hermano, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Comparen este versículo con el versículo que es el propósito del libro de Juan, Juan capítulo 20. Estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, Marta lo entendió. Marta comprendió quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se le parece estas palabras a algunas palabras que algún apóstol haya mencionado en algún momento? Pedro, ¿en cuál contexto, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Jesús le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pastor Mike predicaba esto el domingo pasado. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús a Pedro? Tú eres bienaventurado, Pedro. Esto no te lo he revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca, es decir, sobre esa afirmación, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La afirmación de Pedro, sobre la cual la iglesia está edificada, hoy es la afirmación de Marta. Y aquí es donde la mente hace, ¡wow! ¡Qué increíble! Es que esto no es algo velado para algunos. No solo los apóstoles podían llegar a esa conclusión acerca de Jesucristo. Aunque entendemos que no es algo que es de carne ni sangre, sino que es revelado por medio de Dios y su Espíritu, Marta también pudo decir esa afirmación sobre Jesús. Hermanos, aquí no depende de qué nivel teológico tengan las personas. Si usted cree en Jesús, usted puede afirmar la verdad acerca de Él. La vida cristiana no es algo privado para un grupo selecto de personas eruditas en las Escrituras. Cualquier persona que deposite su confianza en Jesús puede decir esta afirmación sobre la cual la iglesia está edificada. Tú eres el Cristo. Esto no es de nivel académico, no es de si usted es hombre o si usted es mujer, no es de nacionalidad, es de humildad. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora, aquí voy a un siguiente razonamiento. Marta ya le dijo con esperanza a Jesús, creo en ti, y fue su emoción hablando. Pero ahora Marta no solamente le está diciendo esto con esperanza, sino también con su confesión le está diciendo, creo en ti. Y aquí podríamos decir de alguna forma, es su mente hablando, su intelecto. Ya no es solamente su emoción, ahora también es su intelecto. Pero Jesús quiere todavía ir más allá. Es decir, Marta es una creyente genuina en el Señor Jesucristo, sí. Sus emociones se lo dicen, sí. Su confesión se lo dice, su mente, su intelecto también. Ella lo ha afirmado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús quiere algo más. Jesús no quiere solamente que le digamos, creo en ti con nuestra esperanza y con nuestra confesión. Jesús no quiere solamente nuestra emoción y nuestro intelecto. Jesús quiere algo más de nosotros que diga, creo en ti. Pero antes de descubrirlo, vamos a ir a su encuentro con María. Versículo 28.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ya meditamos en eso de que le llame el maestro. Qué glorioso que dos mujeres de la época puedan decirle a Jesús: maestro. María, dice, ella cuando le oyó se levantó prisa y vino a él. Notan la emoción que tiene María para encontrarse con Jesús. Versículo 30, Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Por esto decía que la conversación con Marta fue una conversación privada, porque Jesús estaba fuera de la aldea. Ahora María sale corriendo para encontrarse con Jesús. Marta le susurró al oído diciendo: Jesús está allá afuera, venga. Marta sale corriendo, a las personas que están allí con Marta consolándola, dice el texto, lo que piensan. Versículo 31, entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Y la persiguieron para seguir consolándola. Dice, versículo 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aquí yo puedo leer lo siguiente, de nuevo, es otra mujer, la hermana de Marta ahora, diciéndole nuevamente al Señor: yo creo en usted, diciéndoselo con esperanza. Estoy segura que si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es su emoción hablando. Pero de nuevo, aquí como que se repite el ciclo. Jesús quiere más que la esperanza diciendo creo en ti. Jesús quiere más que la confesión diciendo creo en ti. Jesús quiere más que nuestras emociones diciéndole creo en ti. Jesús quiere más que nuestro intelecto diciéndole creo en ti. Jesús quiere más que eso. Y también se lo va a mostrar a María. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Noten que aquí no hay ningún desagrado de la emoción de María. Es decir, Jesús no responde con desagrado a la emoción de María. María emocionalmente le dice: si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y a Jesús no le desagrada nuestra expresión emocional. Jesús se conmueve con nuestra expresión emocional. Aquí también voy a aprovechar para hacer algún paréntesis, hermanos. Voy a decir esto con mucho tacto y con mucho cuidado. Tal vez muchos aquí hemos sido criados por muchos años en la tradición bautista. Y no es un secreto que en el círculo denominacional de denominaciones y en el círculo cristiano, muchas personas objetan en contra del culto bautista, que es un culto sin emociones. Hermanos, yo creo que no puede haber religión genuina sin emoción genuina. Voy a lanzar este pequeño reto, pero pregúntese si realmente le apasiona lo que cree. ¿Sí? Y no me malentienda, no le estoy pidiendo que se vaya a los extremos nocivos que han ridiculizado el cristianismo en los últimos años, ¿verdad? Espero que nadie se enoje por lo que voy a decir, pero no le estoy pidiendo que aquí venga y vomite de forma santa. No le estoy pidiendo ninguna de estas expresiones que ridiculizan la fe. Pero sí le estoy diciendo algo: analice si no hay emoción cuando usted adora al Señor. Porque lo que realmente nos emociona es lo que está en nuestro corazón. Hace unos domingos, pues, el año pasado, ¿verdad? Pastor Mike exhortó a la iglesia, y recuerdo este domingo de una manera bastante interesante. Estábamos adorando como de costumbre, y a veces tenemos ya el calendario del culto en nuestra mente, ¿verdad? Primero Henry viene, da la bienvenida, luego hay la lectura de la escritura, luego cantamos, nos sentamos, predican, luego a Henry se le olvidan los anuncios, los dice mal, y pasamos a la clase, ¿verdad? Es como la tradición. Pastor Mike termina un canto, viene y dice: hermanos, no estamos cantando, cantemos de nuevo, adoremos al Señor, estamos en su casa. Y conversábamos luego que después de esa exhortación vimos personas derramando lágrimas con el mismo canto que habíamos cantado de manera fría. ¿Por qué? Que esa exhortación siempre esté presente en nuestro corazón. Si realmente estamos emocionados con Dios, si realmente creemos en Él, nuestra emoción de alguna manera lo va a demostrar. Y aquí está María demostrando emocionalmente que cree en Jesús, y Jesús compadeciéndose de ella al ver sus emociones.
De hecho, se dice, ¿verdad?, de manera interesante en este texto, versículo 34 y 35, dijo, ¿dónde le pusiste? Y dijeron, Señor, ven y ve. Y versículo 35 dice, Jesús lloró. ¿Notan cómo Jesús se conmueve por las emociones de las personas allí presentes? Ahora, este versículo es famoso por ser un versículo corto, ¿verdad? Recuerdo en un campamento de jóvenes que había un líder de jóvenes parado en el comedor y decía, si no dice un versículo de memoria no pasa a comer. Y todo el mundo se repetía, Jesús lloró, Jesús lloró, Jesús lloró. Y entonces todos los astutos jóvenes llegaban delante del líder en la puerta del comedor y decían, Jesús lloró. Juan 11:35. Y tenían derecho a comer. Es un versículo breve y por eso es famoso. Pero les pregunto, ¿por qué lloró Jesús? Lloró Jesús porque murió Lázaro. Hermanos, Jesús está a punto de resucitarlo. Entonces es bastante incoherente que él haya muerto simple y sencillamente porque Lázaro murió. ¿Por qué lloró Jesús? Jesús está viendo con sus propios ojos, experimentando la escena de las consecuencias del pecado en la creación suya. Jesús fue quien con la palabra de su poder hizo todas las cosas buenas. Él creó al hombre, pero el hombre por la transgresión del pecado ahora merece la muerte. Y Jesús está viendo con sus propios ojos el extremo de las consecuencias del pecado en la raza humana que Él creó. Él está viendo cómo sufren aquellos que Él ama. Y Él se conmueve por eso. ¿Usted cree que Jesús no se conmueve cuando nos ve sufriendo en un mundo caído, hermano? ¿Usted cree que Jesús no se compadece? La Escritura dice todo lo contrario. Él se compadece de todas nuestras debilidades. Podemos acercarnos delante de Él, expresarle nuestro dolor, porque Él se compadece de todas nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús se conmovió y lloró. Ahora, voy a pedirle un favor. ¿Recuerda aquella afirmación maravillosa de Jesús al inicio de este capítulo? Diciéndole al mensajero que venía con la noticia de Lázaro está enfermo y a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y la exaltación del Hijo. Estamos a punto de ver cómo hay un primer escalón en el que Cristo es glorificado. Cristo es glorificado, Cristo es exaltado por su amor. Vean lo que dice el versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Si no hubiera sucedido la circunstancia tal y como está sucediendo, Cristo no habría sido glorificado por los judíos como lo fue en este momento. Hay una exaltación al Hijo diciéndole, vea, Él los ama. Si Cristo hubiese escuchado a aquel mensajero que le había dicho, Lázaro está enfermo, y hubiera acudido prontamente a la casa de Lázaro, solamente en ese cuarto, Marta, María y Lázaro, y Jesús hubiese dicho, Lázaro se sano, y Lázaro se sana, ¿cuántas personas no habrían sido testigos de que Cristo, de que Jesús ama a los suyos? ¿Me siguen, hermanos? Así que cuando usted esté pasando alguna tribulación, y diga, Señor, pero ¿por qué no la detiene ya? Piensa en lo que está después, porque ¿qué van a ver las personas que están viendo su circunstancia acerca de Jesús? No lo sabemos, pero Jesús puede llegar a ser glorificado. Y otros, fuera de nuestra circunstancia de dolor, pueden ver nuestra circunstancia y llegar a la conclusión y decir, mire, Jesús, cómo lo ama. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando nos quejamos de las circunstancias, porque Dios no desperdicia nada, todo lo utiliza para su gloria. Pero esta no fue la única reacción que despertó Jesús. En el versículo 37 tenemos otra reacción. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Notan que hay algunos que se están inclinando a creer en Jesús, pero hay otros que no. Y esta es una tensión que explica mucho del texto. Y más adelante también la vamos a aclarar. Pero bueno, ya vimos un encuentro de Jesús con Marta, ya vimos un encuentro de Jesús con María. Y hasta el momento hemos visto que tanto Marta como María le están diciendo a Jesús de una u otra forma, creo en ti.
se los están diciendo con su emoción, se lo están diciendo con su intelecto. María le llamó a Jesús Señor. Intelectualmente y emocionalmente le están diciendo a Jesús, creemos en ti. Marta le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, has venido al mundo. Ellos le están diciendo sinceramente y genuinamente a Jesús, creemos en ti. Ahora Jesús quiere más. ¿Cómo le dice usted a Jesús que cree en Él? Aquí viene un detalle imperdible en este relato, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Se ha hablado mucho de descubrimientos arqueológicos de cómo funcionaban estas cuevas. Tenían cierta inclinación, donde algunas tapas se ponían sobre los huecos que se hacían en esas superficies rocosas. Algunas veces eran varios huecos para que los familiares también estuvieran allí. Los judíos, por tradición religiosa, no hacen embalsamientos de cuerpos, ¿verdad? Entonces, no son como los egipcios, que cubren rotunda y completamente todo el cuerpo y prevén su descomposición, sino que ellos simple y sencillamente ponen cuestiones aromáticas para que los depredadores de los animales no se vean tentados a llegar, y superficialmente cubren, ¿verdad?, con vendas los cuerpos y los colocan en esos lugares y los tapan precisamente para que los animales no lleguen y los coman. Entonces, ahí estaba, en un sepulcro, su cuerpo en descomposición. Lo llevan al sepulcro. ¿Qué puede hacer Jesús en una tumba? Bueno, la pregunta tal vez es, ¿qué no puede hacer? Y dice, versículo 39, importante, el imperativo, la instrucción con la que Jesús realmente va a descubrir si ellos creen en Él. Les dijo Jesús, quitad la piedra. Hermanos, pensemos racionalmente. Tiene 4 días de muerto. Las emociones después de 4 días todavía siguen bastante sensibles. Y además el cuerpo posiblemente ya hiede. ¿Es lógico abrir la tapa del sepulcro? No. Marta lo entendió y dijo, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Está seguro de lo que usted está pidiendo? No, no debemos hacerlo. Es la misma Marta que le había dicho a Jesús, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es la misma Marta que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ahora, Jesús, quien pudo haber impedido la muerte de Lázaro y quien, según sus propias palabras, las palabras de Marta, es el Cristo, da una instrucción, quiten la piedra. Marta objeta. Y dice, no, el cuerpo ya hiede. Y no la voy a atacar a Marta, objeta racionalmente. Yo creo que cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo. Aquí está el punto de cómo le decimos a Jesús que nosotros creemos en Él. No solamente nuestra emoción, no solamente nuestra mente, yo creo que también nuestra lealtad, nuestra obediencia a sus instrucciones le dicen a Jesús, creo en ti. Nuestra lealtad le dice a Jesús, creo en ti. Así que cuando después de que ella dijo, Señor, hiede ya, Jesús le responde y le dice, ¿no te he dicho antes que si crees verás la gloria de Dios? Compasivamente la exhortó. Le dice, el punto del que estamos hablando es de creer en mí. A ver, Marta, ¿usted cree en mí? Sí. Pero aquí está el punto de la prédica. ¿Cómo me dice usted que cree en mí? ¿Con su emoción? ¿Con su intelecto? ¿O con su lealtad a mis instrucciones? ¿Con su obediencia a lo que yo le estoy diciendo? Marta, cree en mí. Señor, se lo acaba de decir. ¿No le he dicho que si usted cree en mí verá la gloria? Por tanto, Marta, quiten la piedra. Y ahí, donde Dios nos pide algo que en nuestra mente humana no es racional, nuestra lealtad y nuestra obediencia le dicen a Jesús, creo en ti.
Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lo que el Señor Jesús está a punto de hacer, incluso está en función de su ministerio mesiánico. Y su milagro está haciéndose para que los demás vean y crean en Él. Y está a punto de decir estas maravillosas palabras. Versículo 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. 4 días de muerto. Y Jesús solamente con su palabra lo llama y el muerto lo escucha, camina y viene a donde está Jesús. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Yo soy la resurrección y la vida. Y Lázaro es el testimonio viviente de la autoridad mesiánica de Cristo. Él es la resurrección y la vida. Ahora, habiendo estudiado este texto, yo creo que de manera interesante nos podemos vincular con cada uno de los personajes de esta historia. Muchos de nosotros podemos ser Marta, quienes genuinamente creemos en Jesús. Nuestras emociones le dicen a Jesús: creo en ti. Nuestras confesiones, nuestro intelecto le dice a Jesús: creo en ti. Pero Jesús quiere más que eso. Y quiere que nuestra lealtad, quiere que nuestra obediencia le diga a Jesús: creo en ti. Aun cuando Jesús pida cosas que no parecen lógicas, nosotros debemos escuchar esta pregunta que Jesús hizo al aire: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿crees en mí? Demuéstrelo con su lealtad. ¿Recuerda a otro personaje al que se le haya dicho que si cree y se le haya pedido que lo demostrara? De nuevo Pedro. Vean que la conversación de Jesús con Marta tiene algunas similitudes con las conversaciones de Jesús con Pedro. ¿Y se recuerdan lo que Jesús eventualmente le había dicho a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Yo creo en ti. Apacienta, haga. Yo quiero ver su lealtad para observar que usted cree en mí. Hermano, ¿es usted leal a Cristo? ¿O está solamente en ese punto en el que emocionalmente le dice: Jesús, creo en ti? En el que solo intelectualmente le dice: Jesús, creo en ti. Posiblemente llega un cristiano a su puerta y toca y dice: ¿usted cree en Jesús? Y usted diría: claro que sí. Intelectualmente yo digo: Él es el Cristo, el Hijo de Dios, sí. Emocionalmente yo me conmuevo cuando yo escucho su voz. Yo lloro cerca de Él, sí, claro. Ahora, ¿qué dice su lealtad y su obediencia? ¿Me siguen que hay cierto grupo del cristianismo, incluso ahí involucrados nosotros, que reducimos nuestra creencia en Jesús a la emoción y al intelecto? Trascienda y demuestre que cree en Jesús con sus acciones, con su lealtad. Ahora, también nos podemos vincular con María, una María conmovida, una María que expresa el lamento de su corazón y una María que corre a prisa cerca de Jesús para buscar su consuelo. Pero una María que necesitaba también ver la gloria de Dios a través de su fe. Pero de manera paradójica e interesante, hermanos, también nos podemos vincular con Lázaro. Porque ciertamente Lázaro, bueno, aquí no tiene ningún papel en diálogo, ¿verdad? Porque en la mayoría de la historia estuvo enfermo y muerto. No vemos sus palabras, no vemos interacciones de Lázaro con Jesús. Pero nosotros podemos vincularnos con él, porque al igual que Lázaro, nosotros estábamos muertos, pero la voz de Jesús nos llamó a la vida. Jesús demostró su carácter mesiánico en nosotros, llamándonos de esta muerte que se habla en el libro de Efesios
Antes estábamos muertos en esos delitos y pecados. Pero ahora hemos resucitado. Recuerden las palabras que había dicho Jesús anteriormente. Acompáñenme a Juan 10, 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. ¿Saben? Jesús era el buen pastor de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro había pasado por la puerta. Porque Lázaro había comido del pan. Porque Lázaro había caminado detrás de la luz. Y ahora Lázaro experimentó la resurrección y la vida. Jesús es el buen pastor de Lázaro porque Lázaro entró por la puerta de ese redil, que es Cristo también, que él dijo: yo soy la puerta. Ahora, Jesús, que es el pastor de Lázaro, dice: mis ovejas oyen mi voz. Jesús dice: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hace Lázaro? Camina. Hermanos, escúchenme. Cuando alguien es oveja del buen pastor, ni la muerte tapa los oídos de aquellos. Ni la muerte tapa los oídos de aquellos que son ovejas del buen pastor. Así que, si usted analiza su vida y dice: yo no estoy escuchando la voz de Jesús y no estoy yendo tras sus instrucciones, medite si usted requiere entrar por la puerta. Ese es el punto. Jesús está diciendo: si ustedes dicen que creen en mí, demuéstrenlo con su lealtad. Es decir, síganme. Síganme. Voy a ir terminando acá, y me disculpas si me paso un poco del tiempo. Voy a decir igual esto con mucho tacto y con mucho cuidado, hermanos, y no quiero que se malinterprete para polarizaciones ni nada por el estilo. Pero en nuestro entorno cristiano, en el mundo cristiano en el que nosotros vivimos, muchos cristianos han depositado la genuinidad de su conversión en una confesión, en una decisión, ¿verdad? Algunos teológicos modernos le han llamado a esta tendencia decisionismo o oracionismo, ¿sí? Y es la tendencia o la inclinación de algunas personas de afirmar que son cristianos porque algún día esporádicamente repitieron una oración y dijeron con alguien que creían en Jesús. Hermano, aunque no niego la realidad de que confesar a Jesús es suficiente para que nos salve, es decir, mi yugo es fácil y ligera mi carga, Jesucristo lo dijo: nada más crean en mí y ya. Tampoco podemos hacernos de la vista corta y decir que muchas personas que dicen que creen en Él, con sus acciones no lo demuestran. Y por tanto la pregunta es: ¿crees en mí? ¿Crees en mí si tu lealtad no está conmigo? En algunos casos será un hoyo espiritual en el que han tenido una tendencia de no acercarse a las disciplinas espirituales, no acercarse al Señor en oración, en lectura, tener frialdad en sus hábitos de congregarse. En algunos casos será esto, una lucha con su pecado. Pero hermanos, si eso persiste y no hay un arrepentimiento en su corazón, no hay una carga en su corazón que le diga a esa persona: póngase a cuentas con Dios, ahí es donde decimos: ¿cómo una oveja que no oye la voz de Jesús puede ser considerada una oveja del buen pastor? Meditemos en nuestra propia vida y pensemos: ¿qué es aquello que nos motiva para decir soy un hijo de Dios? ¿Creo en ti? Bueno, los demonios también creen y tiemblan. ¿Cree usted en Jesús? Sí, mis emociones lo demuestran. En una canción bonita lloro. Sí, mi intelectualmente yo digo que Jesús existió y que murió en una cruz y que resucitó. Su vida, su lealtad, su fidelidad, su obediencia a las instrucciones del pastor. Esto no es salvación por obras, no me malentiendan. Es salvación que se demuestra a través de las obras y es diferente. Hermanos, meditemos en nuestro corazón y pensemos si estamos confiando simple y sencillamente en una oración repetida.
de los labios para afuera, o si nuestra confianza está verdaderamente en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, el Mesías. Y a Él le voy a entregar toda mi devoción. Nos podemos vincular con María, con Marta, nos podemos vincular con María, nos podemos vincular con Lázaro, nos podemos vincular con algunos de los judíos que reaccionaron a este evento. En el versículo 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él, al igual que Marta. Ellos muy posiblemente están afirmando: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios, porque este milagro sirvió para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para la exaltación del Hijo. Aquí está siendo el Hijo exaltado porque hay personas creyendo en Él. Nos podemos involucrar o vincular con estas personas porque hemos visto las maravillas que Jesús ha hecho y hemos derramado nuestro corazón en confianza a Él. Pero de toda la historia, con quienes no deberíamos vincularnos es con aquellos que permanecen indiferentes y desleales, como aquellos que dijeron: ¿no podía haber sanado a Lázaro, que abrió los ojos del ciego? O como estos del versículo 46 que dice: algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Al fin de cuentas, ellos estaban más muertos de lo que Lázaro estaba en esa tumba, y lo están demostrando con su falta de lealtad a Cristo. Porque viendo con sus propios ojos las maravillas de la revelación mesiánica de Jesús en su ministerio terrenal, se oponen a su carácter mesiánico y lo acusan. De todos los personajes que aparecen en esta historia, es con ellos que no deberíamos vincularnos. Es decir, no deberíamos ser desleales. No deberíamos ir en el camino opuesto a Cristo. Y si usted está en ese camino, reconsidere su dirección. Medite que este es un camino que a los hombres le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Espero, hermanos, que esto fortalezca el mensaje central de este texto, y es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero la pregunta en nuestra mente es: ¿cómo le digo a Jesús que creo en Él? ¿Con sus emociones? Es válido, pero no es suficiente. Con su intelecto es necesario, pero no es suficiente. Su lealtad, su obediencia, sus acciones tienen que decir que usted cree en Jesús. Que cuando Él diga: quiten la piedra de un sepulcro, usted vaya sin tardar, porque usted cree en Él, porque Él es el Cristo. Medite si su vida está demostrando que usted cree en Jesús. Y si no, póngase a cuentas con Dios. Él está aquí escuchándole. Póngase a cuentas con Él. La próxima semana vamos a meditar en el final de esta historia, pero no voy a dejar esto sin mencionar. Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, es para la exaltación del Hijo. Ya vimos que el Hijo fue exaltado porque ellos reconocieron que Él amaba a los suyos. Ya vimos que el Hijo fue exaltado porque algunos reconocieron que Él era el Mesías y creyeron en Él. Pero a continuación, a partir del versículo 47 para abajo, el Hijo será exaltado porque esta enfermedad fue el detonante de la persecución contra Cristo para su eventual arresto, crucifixión y muerte. Noten por qué esta historia es tan importante en el centro del Evangelio de Juan. Porque si esta resurrección de Lázaro no hubiera ocurrido, la ira de los fariseos para ir y arrestar a Jesús no hubiese sido la misma. Y en este momento se está preparando todo para que Jesús camine hacia el Gólgota. Así que Jesús fue glorificado no solamente por su amor y no solamente por demostrar su poder. Jesús es glorificado aquí por su plan. Él tenía un plan para no sanar inmediatamente a Lázaro en el momento en el que el mensajero le llevó la noticia. Él tenía un plan porque Él está dispuesto a morir. Aquel que resucitó a Lázaro ahora está dispuesto a morir y demostrar que Él tiene poder sobre la muerte, resucitando de los muertos al tercer día para salvación de todos aquellos que creen en su nombre. Amén. Incline su cabeza, por favor, cierre sus ojos. ¿Cree usted en Jesús? Si su respuesta es no, vea las maravillas que Él ha hecho y arrepiéntase y crea en Él. Venga, crea en Él.
con sinceridad. Tal y como esas personas vieron sus maravillas y creyeron, de esa forma simple usted lo puede hacer. Jesús, he visto hoy tus maravillas en tu palabra, creo en ti. Él es Dios, Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó. Crea en Él. Si su respuesta es sí, yo ya creo en Jesús, le pregunto, ¿cómo se lo dice? Sus emociones son importantes, pero no son suficientes. Su intelecto es importante, pero no es suficiente. Su lealtad, sus acciones, su obediencia dice más de su fe de lo que usted se imagina. ¿Le está diciendo usted con su lealtad, con su obediencia, con sus acciones que usted cree en Él? Mediten eso. Vamos a orar. Padre bueno, te damos la honra y la gloria, porque nos unimos a la confesión de Marta y decimos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú has venido al mundo. Señor, nuestro corazón se emociona cuando estamos cerca tuyo. Pero al mismo tiempo, Señor, tú nos has confrontado el día de hoy a que quizá nuestra confesión intelectual o la emoción de nuestro corazón no es suficiente para decirte como tú quieres que te digamos que creemos en ti. Tú quieres nuestra lealtad, tú quieres nuestra obediencia. Señor, ayúdanos a demostrarte con nuestras acciones que te apreciamos sobre todas las cosas. Ayúdanos a demostrarte con nuestras acciones que aunque tu instrucción parezca ilógica, estamos dispuestos a obedecerte porque tú eres Dios. Por favor, ayúdanos, Señor, a demostrarte con nuestra vida que creemos en quien tú dices ser. Y si no te estamos viendo tan claramente como deberíamos, Señor, a través de tu palabra y tu espíritu, muéstranos más quién eres tú. Gracias porque aún hasta el día de hoy la enfermedad y la muerte de Lázaro sigue siendo para tu gloria, porque hasta el día de hoy esta historia sigue conmoviendo nuestros corazones. Señor, ayúdanos a meditar sinceramente en lo que hemos escuchado y aprendido. Y no permitas, Padre bueno, que nos vayamos de aquí sin tomar decisiones, sin dar pasos en cuanto a lo que tú nos has confrontado. Gracias, Padre bueno, por este tiempo. Gracias por la atención de mis hermanos a tu palabra y gracias por tu iglesia que juntos podemos meditar en tus maravillas. Señor, oro y te pido que este mensaje sea útil en nuestros corazones y oro por ello en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.